Enrique. Pues bien, aquí estamos para seguir en esta narración referente a un tema realmente de extrema importancia, y lo es no porque yo lo digo, sino el tema de las religiones es de por sí de extrema importancia, por razones que tantas veces hemos mencionado ya. Todas las culturas del pasado, absolutamente todas, no hay ni una sola excepción, han tenido la visión o mágica o religiosa o mágico-religiosa del mundo. Todas las grandes creaciones artísticas, las grandes creaciones intelectuales, arquitectónicas de todas las grandes civilizaciones del pasado tienen en su base una cosmovisión religiosa, y más del 80% de la población actual de hoy son creyentes de una de las tantas y tantas y tantas religiones. Por lo tanto, para comprender al hombre del pasado hay que comprender sus religiones. Para comprender al hombre actual hay que comprender las religiones del hombre actual, y una de estas religiones tan importantes hoy es el hinduismo. El hinduismo, una religión formidable que nace y se desarrolla en el suelo hindú. La India es la parte del mundo particularmente fértil en eso de, en eso de gestar las formas de la vida religiosa. La religión védica, la brahmánica, el hinduismo, el budismo, el jainismo y un montón de otros credos, mencionando solamente los más importantes. Ya hemos platicado la vez pasada, de hecho las veces pasados, nuestro tema es, y seguirá haciéndolo unas cuantas sesiones más, el hinduismo. Como se acuerdan seguramente, ustedes, queridos radioescuchas, amigos de la estación Radio 13 que nos sintonizan, el hinduismo de hoy es una derivación de una religión anterior, la religión llamada a veces la religión brahmánica, a veces védica. Brahmánica por su dios supremo Brahma y por sus sacerdotes brahmanes, y védica por los textos védicos. Hay un asunto que quiero definir claramente en este momento, porque fue mencionado las veces pasadas, pero nunca lo expliqué bien. ¿En qué momento se da esta transición de la religión brahmánica, que es la religión de los arios, o sea, de los Arya, conquistadores indoeuropeos que se apoderaron de la India? ¿En qué momento esta religión de los Arya, esta religión brahmánica védica, se convierte en el hinduismo? Miren, hay un periodo de transición que tiene que ver con muchos acontecimientos que se han dado en la India. Recuerdo que los últimos textos védicos, que son Upanishad, los últimos Upanishad fueron escritos allá por 500 antes de nuestra era. A partir de 500 antes de nuestra era en adelante, el hinduismo en la India empieza a vivir una tensión, una presión cada vez más fuerte que tiene que ver con el budismo. La presión y la competencia con el budismo, las influencias no arias, sino populares de las regiones rurales de la India, y además la competencia que al hinduismo hacía el jainismo, todo eso causa que a partir de los primeros siglos de nuestra era se puede hablar de lo que podemos llamar el hinduismo temprano. Y hay un periodo del hinduismo clásico que es de 300 a 1200 de nuestra era. Durante este periodo del hinduismo clásico se escriben las Puranas, relatos antiguos, unos textos postvédicos, igual como Mahabharata o Ramayana, que no son védicos. Al fin tenemos un periodo del hinduismo clásico, y durante este periodo también se escriben unos textos que al rato, no hoy, después voy a mencionar, que son shastras. Cada fin, ¿se acuerdan? La vez pasada les hablaba de los fines de la vida, o sea, lo que son metas dignas
a buscarlas durante la vida para un creyente del hinduismo. La meta central, que es dharma, orden, ley; artha, obediencia; kama, placer; y moksha, liberación. Cada uno de estos fines, salvo moksha, cuenta con un libro, con un código. Dharma tiene la Dharma Shastra, artha tiene Artha Shastra, y kama tiene Kama Shastra, y una parte de Kama Shastra es la Sutra de Kama, mejor conocida como Kama Sutra. Hablaremos de Kama Sutra, hablaremos de lo que este libro es y de lo que este libro no lo es. La cuestión es que a raíz de la tensión del budismo, a raíz de la competencia con jainismo, el hinduismo se cristaliza como una religión al fin y al cabo dominante de la India, y hoy hay una enorme variedad, hay un abanico difícil de comprender de maneras de explicar, sentir y explicar el hinduismo. A veces la gente me pide: oye, Henrik, díganos cuál es la esencia, el aspecto más propio del hinduismo. Y aquí hay un problema, porque distintas corrientes internas del hinduismo son a veces tan diferentes entre sí que sus esencias son distintas. Con el hinduismo se relaciona toda una serie de nombres de dioses. Todo el mundo escuchó una serie de nombres como Shiva, Vishnu, Durga, Surya, Ganesha, Kali, Hare Krishna, etc. Es decir, todas estas deidades tienen que ver con el hinduismo. Hoy el hinduismo es un panorama variopinto, un abanico extremadamente complejo de corrientes internas. Voy a mencionar tan solo algunas más importantes de estas corrientes. No las voy a definir, las voy a definir después. Ahora solamente las menciono. Pues una corriente extremadamente importante es la que establece que la deidad más importante es Vishnu. Esta corriente vishnuista del hinduismo sostiene que todas las demás deidades, las que han existido y las que van a existir, son manifestaciones de Vishnu. Y en este sentido, el hinduismo vishnuista habla de 10 reencarnaciones. Ellos dicen avatares de Vishnu. Es decir, Vishnu es el Dios supremo, es el omnipotente, el omnipresente, y todas las demás deidades no son ninguna otra cosa que manifestaciones concretas de Vishnu. Y a veces Vishnu baja al mundo de los hombres en forma de alguna de su reencarnación carnal. Son 10, de las cuales 9 ya se dieron. Por ejemplo, según esta lista, Hare Krishna es un avatar de Vishnu. Buddha, Gautama Buddha, es otro avatar de Vishnu según el hinduismo vishnuista. Y la 10ª manifestación, reencarnación de Vishnu, avatar de Vishnu, es cosa del futuro, se va a presentar en el futuro. Luego está la corriente de Shiva. A Vishnu no se menciona en textos védicos, y a Shiva sí. Es decir, incluso en Rig Veda se menciona Shiva. Los de la corriente shivaísta del hinduismo consideran que todo lo que acaba de decir es puro cuento, y que la única deidad que importa es Shiva. Y Shiva es el dios destructor, la danza cósmica de Shiva. Muy a menudo Shiva se representa como un bailarín con varias manos y con armas distintas en cada mano. La danza cósmica de Shiva significa la secuencia de eras, la secuencia de creaciones y destrucciones. Shiva es destructor, creador del mundo, y todo lo demás
son manifestaciones concretas de Shiva. Con la opción shivaísta del hinduismo se relaciona otra corriente que nunca tuvo un fuerte pegue, o sea, gran cantidad de seguidores, pero que es muy famosa por lo extremo de sus discursos. Me refiero a lo que se llama hinduismo tántrico. De las tantras, que son unos libros... Mucho más conocido que la anterior. Exacto. La corriente tántrica del hinduismo parte del concepto de que Shiva por sí solo no importa, sino lo que importa es Shiva masculino y su contraparte femenina, que es Shakti. Shiva y Shakti es la unión del elemento masculino cósmico, Shiva, con elemento femenino cósmico, Shakti, y esta corriente del pensamiento hinduista que parte del concepto de Shiva y Shakti habla de una energía cósmica vital que se gesta mediante el acto sexual. De tal manera, el hinduismo tántrico pone mucha énfasis en lo que es el comportamiento corporal, el control del cuerpo, el control de respiración, el control de ciertas posiciones, y es precisamente la corriente que considera que una de las maneras de romper ataduras del mar de samsara, o sea, frenar la rueda de reencarnaciones y no gestar más karma, es decir, el camino de aniquilación, uno de estos caminos para lograr moksha es el camino sexual. Es decir, el discurso sexual del hinduismo, el discurso de que uno de los caminos de la liberación es conducta erótico-sexual, es algo propio para el tantrismo. Bien. Vamos a tener que ir a un corte. Bien, ni modo. Sigue platicando con Henry Carol Kosiba, Origen de las Religiones. Bien, mencionaba yo la corriente tántrica del hinduismo, tantras, que son libros de ritos, también tuvieron una penetración fuerte en el budismo. Hay budismo tántrico. Ni en el budismo ni en el hinduismo la opción tántrica ganó muchos adeptos, siempre fue de alguna manera minoritaria. Además también quiero mencionar que un elemento muy famoso en el occidente y extremadamente mal conocido y tremendamente vulgarizado es lo de las 7 chakras. Es precisamente el discurso propio del hinduismo tántrico. No es ni siquiera el discurso canónico hinduista. Todo aquello de la fisiología mística del tantrismo en el campo del hinduismo, este discurso de 7 chakras, de las energías y canales por los cuales hay que canalizar la energía desde la chakra number 1. Esta es la expresión adecuada porque es así como muy de moda en Estados Unidos, hasta la 7ª chakra localizada cerca del cerebelo, en el encéfalo humano. Todo esto es un discurso propio de una y solamente de una corriente del hinduismo, que es hinduismo tántrico. Otra cara del hinduismo extremadamente importante desde el punto de vista histórico, pero y al mismo momento muy famosa, conocida en el occidente, pero con un grado de incomprensión casi total, es lo que es yoga. Las grandes corrientes de yoga, que es Hatha Yoga, a veces llamada Yoga Kundalini, y que es una manera de interpretar el hinduismo
en lo que el hinduismo clásico llama darshana, que es un punto de vista. Yoga es un darshana del hinduismo, o sea, una manera de comprender y actuar la fe hinduista. Vamos a hablar de yoga, vamos a hablar de yoga kundalini, vamos a hablar de los principios, de las restricciones, de disciplina, de ascesis, de autocontrol, de la ruptura sensorial, de concentración del pensamiento en un solo punto, de meditación, y etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nada más lo menciono. Luego hay corrientes del hinduismo que han tenido mucha penetración en el occidente y básicamente desde Estados Unidos. Miren, todo el mundo conoce, y digo todo el mundo porque gracias a George Harrison, conoce la Sociedad Internacional para la Conciencia de Hare Krishna, ISKCON en sus primeras letras, abreviación en inglés. La Sociedad Internacional de la Conciencia para la Conciencia de Hare Krishna es un movimiento creado muy hace poco, apenas en 1966, que en unas cuantas décadas ganó adeptos en muchos países del mundo, incluyendo en los países comunistas durante la existencia del bloque. Yo como polaco, nací, crecí en Polonia y vi a los seguidores que cantaban Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Rama, Hare Krishna, Krishna Rama, etc. Esta es la mantra de seguidores de Hare Krishna. Esta es una corriente del hinduismo muy gringo. De hecho, creado en Estados Unidos en 1966 por Bhagat Vedanta. Él murió en 1977, pero captó seguidores en todo el mundo. Luego, otra corriente del hinduismo que tiene muchos seguidores, aunque no tan ruidosos en el mundo, es... Bueno, no quiero usar palabra secta, pero el grupo de seguidores de Satya Sai Baba. Satya Sai Baba es un gurú que declara ser reencarnación de Sai Baba de Shirdi, que era un místico, un gurú místico muy popular en el siglo XIX, murió en 1918, que no dejó una gran escuela de seguidores, pero Satya Sai Baba declara ser su reencarnación y es un intento de conjugar muchas religiones en una sola. Es decir, en las reuniones que Sai Baba organiza, se ponen efigies y figuras parejo de Buda, de Jesucristo, de Virgen María, de Vishnu, de Shiva. Es un intento, una intentona de una religión híbrida, sintética, pero a partir del hinduismo. En conclusión, el hinduismo de hoy tiene varias caras, algunas que son extremadamente esotéricas, casi impenetrables para la mente occidental. Por ejemplo, aquello de la yoga kundalini. Otras muy conocidas en el occidente, como los seguidores de Hare Krishna o como los seguidores de Satya Sai Baba, pero la esencia del hinduismo se mantiene más o menos firme en la India. Repito que hay más de 860 millones de hinduistas. ¿Cuáles son otros elementos esenciales del hinduismo? Porque hay algunos que son de extrema importancia y ni siquiera mencioné, como el sistema de varnas, o sea, castas, o el sistema de 4 etapas o fases en la vida de uno, y cómo uno que es un renunciante logra moksha, fin de samsara. Todo eso explicaré en otras sesiones, ojalá que más tiempo tendré. Mientras tanto, amigos queridos, amantes del saber, del conocimiento, me despido de ustedes. Seguimos escuchando, bueno, espero que seguirán escuchándome.
Pues hoy, por lo tanto, más que entrar de lleno a la temática muy definida, concreta, profunda del hinduismo, pues voy a hacer una especie de comentarios. Claro, no me deslindo del hinduismo, pero sí quiero parar un poco en este recorrer de los tiempos y los términos. Shruti, Smriti, Dharma, Artha, Kama, Moksha, Karma, Samsara, Ramayana, Upanishad, Mahabharata. Todas estas palabras suenan raras, suenan exóticas, están en sánscrito, el idioma están en sánscrito, el idioma impuesto en la India hace 3.500 años por los arios. Precisamente ayer mi esposa, Basha, me preguntaba qué diferencia entre aquellos los arios indoeuropeos, quienes conquistan la India y escriben la Rigveda, con los disque arios de Alemania nazi. Es una temática que la verdad causa bastante confusión, no por el desconocimiento de la gente, sino por la manipulación tremenda que alrededor de la palabra aria, los arios, han hecho los disque antropólogos y otros científicos alemanes de Alemania nazi. Al fin, estas palabras nos suenan exóticas, raras, ajenas a lo nuestro. Por lo tanto, hubo, y esto es lo que hoy quiero tocar temáticamente hablando, hubo varios intentos de aproximar, de jalar el hinduismo al occidente. Recuerdo que el hinduismo es una religión universal. Hoy en día su mensaje es universal en el sentido de que aparentemente está dirigido a cualquier ser humano, y cualquier ser humano puede ser hinduista. Para el caso del hinduismo tradicional, eso tiene puntos discutibles, porque la esencia del hinduismo radica en la estructura de castas, la estructura de varnas de la población hindú. Es decir, el hinduismo es básicamente y antes que nada la religión de la India. El 86 aproximadamente % de la población de la India son hinduistas. Eso quiere decir más de 860 millones. Otros países como Bengala también tienen una fuerte penetración del hinduismo, y hay una penetración ya muy notable del hinduismo en el occidente. Es decir, hubo varios intentos de una especie de sincretismo religioso, de acercar el pensar religioso hinduista al mundo europeo, o vaya al mundo de lo que es, podemos decir, el mundo de la cultura occidental. De hecho, cuando se compara la práctica real, la cotidianidad del hinduismo de hoy con lo que son los discursos clásicos del hinduismo, o sea, cuando se compara lo dicho en 4 Vedas, en Upanishad, en las Puranas, o incluso en las grandes epopeyas como Ramayana y Mahabharata, cuando se compara los discursos de Dharma Shastra, Artha Shastra,
Kama Shastra y el significado de moksha con la conducta de mucha gente que declara ser hinduista hoy, se nota una diferencia esencial. Por ejemplo, el asunto esencial, la figura esencial en el hinduismo de hoy, tanto de la India como en el occidente, es la figura del gurú. ¿Quién es gurú? Gurú es una figura carismática que declara ser la reencarnación de algún santo o alguna deidad del pasado. Los gurús son los que hoy llevan la punta de lanza de la vida ritual religiosa del hinduismo, y no hay ni una sola palabra de ellos en ninguno de los textos de Shruti. Repito, ¿qué quiere decir? A ver qué es lo que dije. Shruti en sánscrito quiere decir textos sagrados. Es decir, básicamente las Vedas, los textos védicos tardíos como Upanishad. De hecho, Upanishad en sánscrito quiere decir fin de la Veda. Los textos posteriores, como Puranas o como las epopeyas, los textos épicos como Mahabharata o Ramayana, no son Shruti, son Smriti, que quiere decir tradición. El hinduismo clásico, el hinduismo ortodoxo, hace una diferencia clara entre lo que es el texto escrito por inspiración divina, Shruti, y lo que es el texto que recoge tradición religiosa históricamente válida, pero no es palabra sagrada, Smriti. Las Puranas es la tradición religiosa. Las Puranas, los textos post-védicos como Mahabharata, y ya lo mencioné, no son Shruti, son Smriti. Es decir, rigurosamente hablando, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es ¿cuál Dios? La palabra de los dioses es lo que está escrito en las Vedas, en Upanishad y otros textos que aquí ya he mencionado varias veces. Bueno, muchos consideran que lo que es el famoso texto de Krishna, o sea, Bhagavad Gita o Canción del Señor, que es parte de Mahabharata, muchos consideran al libro de Krishna como Shruti. A ver, ni en los textos védicos, ni en los Upanishad, ni en las Puranas, ni en los textos Smriti importantes aparece la figura de gurú. No obstante, hoy es la esencia de conducta ritual cotidiana del hinduismo. Perfecto, muy bien. Le repito una vez más el teléfono. El hinduismo es una religión de enorme profundidad histórica. Repito un dato de extrema importancia que mencioné algunas veces iniciando esta serie de programas dedicados al hinduismo. El hinduismo es una religión que considera sacrosanto un texto, la Rig Veda, que es el texto religioso más antiguo escrito, hoy considerado sagrado por millones de personas. Es decir, ni Torah, ni la Biblia, ni el Corán, nada realmente puede compararse en cuanto a tanta profundidad histórica como la religión esta. Claro, el hinduismo de hoy, y esto es a donde voy, el hinduismo de hoy no es el hinduismo brahmánico, no es la religión brahmánica, la religión védica de los arios conquistadores de la India. Es decir, hay claramente una evolución histórica. Esta religión tiene evolucionando 3.500 años.
unas dos ramas, procesos evolutivos del hinduismo que se pueden detectar de manera muy clara. Son, en primer lugar, los movimientos sincréticos en la India, en el seno del hinduismo, pero también en otras partes del mundo, que bajo el impacto de otras religiones o bajo el impacto de la visión científica occidental, crean formas religiosas que, aunque se basan en el hinduismo, incluyen un montón de los elementos y en última instancia ya es una mezcla tremenda, un sincretismo religioso, y la figura precisamente central de este neo-hinduismo es la figura del gurú. La figura del gurú es una figura esencial en el comportamiento religioso de millones de los hinduistas hoy y millones de creyentes de las corrientes cuasi hinduistas o pseudo-hinduistas o neo-hinduistas en varias partes del mundo. Quiero dejar bien claro... Se va evolucionando también el hinduismo. Claro, como todas las religiones, la religión no es un estado, sino un movimiento, un proceso. Quiero dejar bien claro, y con eso termino, que la tendencia de clavar el quehacer religioso de base hinduista y en todos estos grupos neo-hinduistas, pseudo-hinduistas y ciber-hinduistas, el hecho que todo descansa en la figura de gurú le dio al hinduismo una muy buena fama en el mundo occidental. Porque lo que los gurús, estos líderes carismáticos, predican, en general, aparte de una opción profundamente mística, es un discurso de la no violencia, un discurso de filantropía, un discurso de tolerancia, y en este mundo cada vez más loco, brutal, violento y bárbaro, en este mundo en el cual casi todas las guerras importantes que se dieron recientemente tienen un sustrato religioso, la voz de los gurús, voy a decir hinduistas, pero entendemos que se trata de un mundo variopinto basado en el hinduismo. Esta voz es una voz de esperanza, es una voz de tolerancia, de ayuda al prójimo. Es la voz de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi no era rigurosamente hablando un gurú, era un líder político. Exacto. Él tenía una filosofía muy clara que tampoco era ortodoxamente hinduista. Gandhi recibió mucha influencia del mundo cristiano y toda la filosofía y la conducta de Gandhi tenía 4 pilares, de los cuales hablaré más adelante. Para terminar hoy, por un lado, la línea evolutiva del hinduismo hacia los grupos sincréticos estructurados en torno a su líder carismático de gurú. Y hay otra tendencia que es la occidentalización de discursos hinduistas. Es decir, la penetración de, no quiero usar la palabra sectas, sino nuevos movimientos religiosos que también son sincréticos, pero que se dan estrictamente en los países del primer mundo, los países occidentales. Lo primero, lo que gira en torno a gurú, se da parejo en la India y aquí y allá. Pero hay una corriente muy notable de lo que es la penetración de un hinduismo light, un hinduismo para versión occidental. Casos: Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, apenas fundada en 1966. George Harrison era miembro. Son los que cantan la mantra de Hare Krishna.
tienen una enorme cantidad de seguidores en Estados Unidos y en Bengala, por favor, por favor, entre otros. O un pegue enorme en términos mundiales de Satya Sai Baba. Satya Sai Baba es un gurú que dice ser reencarnación de Sai Baba de Shirdi, que vivió a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Ese sí es gurú. Satya Sai Baba es gurú, pero tiene una penetración mundial esencialmente en los países occidentales. De todo eso y más, de toda esta tensión entre el hinduismo védico, que gira en torno al concepto clásico de Shiva, concepto clásico de Vishnu con sus avatares, y las nuevas formas de entender y practicar el hinduismo. Todo eso hablaremos en los próximos programas. Perdón, pues bien. Perfecto, sí. Pues bien, Martín, aquí listo para... Digo, amigo. Ándale. Es por la garganta, no por otras cosas. Yo sé. Pues aquí listo, Martín, para concluir este bloque que hoy ya es, si no me equivoco, 12ª sesión dedicada al hinduismo. O sea, estamos en la recta final del hinduismo y pues hoy lo quiero finalizar, hoy lo quiero concluir para ya a partir de otros programas poder avanzar con otros temas, Martín. Perfectísimo, me interesa muchísimo. Entonces, a ver, vamos concluyendo el día de hoy con el hinduismo. Pues bien, algunas personas recientemente me preguntaron, de hecho, los radioescuchas de este programa, me preguntaron por qué hice un brinco desde la prehistoria al hinduismo. Y me preguntaron por qué no inicié la parte histórica, por ejemplo, con el judaísmo, o por qué no entré de lleno al cristianismo, o lo que sea, pues budismo, etcétera, etcétera. Pues la pregunta es interesante y pues quiero dedicar 2-3 palabras para contestarla. Qué bueno, bien. La razón por la cual una vez llegando a la parte final de la prehistoria, es decir, de la edad de bronce, porque les recuerdo, amigos, de que en este recorrido prehistórico por orígenes y evolución del pensamiento religioso, llegamos al momento, bueno, voy a recordar, porque eso pasó hace ya bastantes meses, voy a recordar cuál fue la última parte de las religiones prehistóricas que hemos visto, y luego dimos el brinco, que no es brinco, sino continuidad, lo que yo ahorita voy a explicar. Claro. Dejamos la prehistoria en la edad de bronce. Quiero recordar un poquito de qué se trata. La edad de bronce es la primera gran parte de la era de metales. En términos generales se distingue o se define la edad de bronce y luego la edad de hierro. A veces se está hablando de una parte anterior llamada calcolítico, que es la de edad de cobre. Muchas culturas en el viejo mundo, antes de entrar de lleno a la metalurgia de bronce, han trabajado un buen rato la metalurgia de cobre, pero este es un asunto que ahorita no quiero tocar. Quiero tocar lo siguiente. Nada más vámonos a los años, por favor. Exactamente. Quiero tocar lo siguiente. Pues a partir de finales de cuarto milenio antes de nuestra era y principios del tercer milenio antes de nuestra era, se dan procesos sumamente importantes en casi todo el viejo mundo. Son procesos que tienen que ver con el inicio de las grandes culturas. En lo que es Europa mediterránea y lo que es el sur de la cuenca del Mediterráneo,
se gestan las primeras civilizaciones. Es precisamente la transición del cuarto milenio al inicio del tercer milenio antes de nuestra era, cuando surge la primera cultura histórica, la primera civilización que se localiza en el sur de Mesopotamia y es Sumer. Sumer es una cultura de edad de bronce. Es uno de los grandes avances de la civilización sumeria, el desarrollo de la metalurgia de bronce. Por las mismas fechas, pero un tantito después, con un desfase más o menos de 500 años, en norte de África, exactamente por el año 3000, surge lo que es Egipto faraónico. En el año 3000, o 3000 o 3100, antes de nuestra era, un faraón del Alto Egipto, cuyo nombre era Narmer, o los griegos le identificaban como Menes, unificó el Bajo y el Alto Egipto y creó el gran estado de Egipto faraónico. Eso estaba pasando en norte de África, Egipto. Eso estaba pasando en sur de Mesopotamia, Sumer. En lo que es sur del Mediterráneo, pero europeo, y son y precisamente me refiero a las islas Egeas, las islas del mar Egeo, y concretamente a una en específico, que es la isla de Creta. Por las mismas fechas se está lentamente gestando la primera gran civilización europea, que es la cultura minoica de Creta. Podemos hablar de la cultura minoica de Creta ya bien definida a partir de la mitad del tercer milenio antes de nuestra era. O sea, por decir algo, 2500 antes de nuestra era. ¿Por qué lo menciono? Este momento del fin del cuarto milenio y la penetración al tercer milenio, en todas las partes del mundo significó, bueno, en casi todas las partes del mundo, significó un cambio muy importante. En la parte de Europa, a donde todavía no se da el fenómeno de la civilización compleja, es precisamente la prehistoria de la edad de bronce. Por las mismas fechas, finales del cuarto, el inicio del tercer milenio, es cuando el neolítico tardío en Europa empieza a evolucionar a través de lo que se conoce como las culturas megalíticas hacia una realidad económica, política y religiosa completamente nueva, que será la edad de bronce. Las culturas megalíticas del final del neolítico ya tuvieron una religión completamente distinta que el típico culto neolítico de la gran diosa madre. Las culturas megalíticas tenían un culto solar, masculino, fuertemente ubicado en el campo de la astronomía, la observación astronómica, la observación del cielo, los cultos solares, Stonehenge, los grandes megalitos en Francia, en las islas británicas, en norte de Escandinavia. Todo eso presenta ya un panorama religioso completamente distinto, que tiene que ver con sol, con altas temperaturas y con el inicio de la metalurgia. Y este asunto, la desaparición del gran culto neolítico de la diosa madre, el desarrollo de las culturas megalíticas con su gran arquitectura solar, y el desarrollo del culto solar es un parteaguas, es un momento de gran transición que se da por las mismas fechas que la aparición de las grandes civilizaciones históricas en el sur de la cuenca del Mediterráneo. O sea, hay cambios por doquier, hay cambios profundos, cambios de la vida religiosa que se están dando tanto en el centro y el norte de Europa, a donde está plena época de la prehistoria, como en el sur, a donde ya tenemos Egipto, Mesopotamia y un poco después la cultura minoica de Creta. Y luego entra
plena edad de bronce. ¿Y qué es lo que religiosamente pasó en esta plena edad de bronce? Voy a decir después de este corte que ya me están cortando. Sí, además también digo, hay que aclarar algunas cosas porque no es un salto entonces del neolítico hasta la edad de bronce, hay un periodo, como decías ya bien hace rato, del calcolítico, pero exacto. ¿Por qué no lo tomas en cuenta? ¿Es demasiado pequeño o qué pasa? Porque estas culturas de la religión solar están allá por el 5000, ¿o me equivoco? Inicios del 5000. Bien, ¿quieres que conteste? Sobre por qué no hablar del calcolítico, aunque sea en un repaso muy veloz. Sí. Y si esto es por allá del 5000, la religión solar. Bien, lo que pasa, yo no quiero, aunque me encantaría, pero no puedo